Buenas, ¿cómo están? Descubrí esto, no me lo va a sacar nadie. Ahora voy a poner música cada vez que empiece una clase. Eh, ¿Cómo están? ¿Todo bien? Profe, todo bien. Todo Bueno, bien. genial. Ya podemos arrancar. Veo que somos bastantes. Así que, bien, estuve atendiendo a lo que me envió el profesor, más lo que Germán también me había pedido para que podamos repasar. Así que, si les parece a ustedes, eh, podemos arrancar con las dudas que tengan. ¿Sí? Yo estuve anotando algunas que me enviaron sobre los textos que venían viendo, si les parece, ¿sí? ¿Tenemos algún trabajo práctico? No, todavía no corregí el trabajo práctico, me llegaron todos, sí, así que preferí darle prioridad a esto, sí, porque para que no se empiecen a acumular trabajos prácticos y que queden temas colgados, ¿sí? Así que esta semana no vamos a tener ninguna presentación de TP ni devolución, si les parece a ustedes. Lo que sí vamos a hacer va a ser tratar de aclarar dudas en este tiempo que tengamos sobre temas que hayan quedado pendientes de conceptuales, con ejemplos, y vamos a elaborar también, les voy a pedir que elaboren algunos argumentos, pero sobre todas las cosas vamos a ver ejemplos. ¿Qué les parece? Bárbaro. Perfecto. Vaya. Tremendo. Bueno, me alegro. Bien. Bueno, algunos temas que a ustedes les parezcan que estén como necesitando reforzar o que no hayan comprendido de lo anterior. Yo lo que tengo es la idea de empezar con estos temas que tengo acá. Eh, Idea precursora. Perdón, no, idea controladora tienen, ¿no? ¿Lo llaman así ustedes? Sí, idea controladora, Premisa, tema, premisa, storyline y escaleta. storyline. Después Y escaleta, hay ¿no? hay un par de temas que yo estuve leyendo ahí en la parte de cómo armar el guión, viste, que se escribe con mayúscula y todo eso. Hay Sí. una serie de abreviaturas que no terminé de entender en cuándo se usa una y cuándo la otra. ¿Los tienen para compartir? Guarda que lo busque. Bueno, dale. Vamos a empezar primero con este tema, ¿sí? La idea controladora, ¿sí? ¿Qué es para ustedes? A ver qué es lo que... Asumamos siempre, chicos, que yo no tengo las mismas, tal vez no tenemos las mismas lecturas con el profesor, lo abordamos desde lugares diferentes, pero los conceptos básicamente son los mismos, ¿sí? Que trabaja él, que lo que trabajo yo. Eh, Él lo trabaja con sus textos y yo trato de apoyar, eh, tal vez con otras lecturas u otras experiencias, lo que da él, ¿sí? Así que tal vez disienta mucho la definición, pero el concepto es el mismo, ¿sí? No veo. Bueno, alguien que tenga esta idea de idea controladora, ¿qué es para ustedes? Yo lo llamo idea precursora, ¿sí? Es aquello que guía a una trama, ¿sí? El rumbo que va a definir esa trama. Les doy un ejemplo. Si yo digo, aquellos fueron los mejores días de mi vida, o aquellos fueron los mejores años de mi vida, esa idea, ¿qué tipo de material o de película va a definir? Deme un segundito porque se escucha un lío acá terrible. Ahí está, perdón. Hay dos clases al mismo tiempo, entonces escucho a la otra profesora del otro lado. Bien. Qué tipo de película o qué tipo de guión se va a encarar desde un concepto, desde una idea controladora así? Aquellos fueron los mejores días de mi vida.
¿Están, chino? ¿Me están escuchando? Puede ser una película que aboque Sí. un flashback desde Ah, el me inicio. escuchan entonces, porque los veo todos callados, estoy mirando, esperando como esperando algo que no. Me parece que la música les jugó una mala pasada. Están todos como. Ahí está, ahí se conectó Rocío, Mateo se está riendo. Bien. ¿Qué pasa? Chau. Vamos, que ya que estamos con Rocío, Rocío, a ver, ¿qué tipo de película va a ser esa película? No ¿Qué tipo de escuché lo que película va a dijo. ser? ¿Una No película de escuché. acción? ¿Rápido y Furioso va a ser? No, drama. No sé qué, perdón, no escuché lo que dijo mi compañera. Ah, no dijeron nada sus compañeros, absolutamente nada dijeron todavía. ¿Puedes repetir la frase? Eh, sí, no sé quién habló que dijo que iba a ser como un flashback, una película así como que remonta al Ah, pasado. no lo escuché yo, Natalia. ¿Quién fue que No, dijo eso? no sé, yo apareció un nombre rapidísimo y desapareció, no lo vi. Fui Ah, yo, ¿quién dijo eso? pero bueno, ya Franco, está. perdón, Franco. Bueno, sí, exactamente, sí, claro. Una película estilo Cuenta conmigo o estilo Recuerdos de niñez, ¿no? Entonces, esa frase, esa idea va a definir el rumbo de lo que yo quiero contar. Vendría a ser en la música algo así como el mood, ¿no? El humor que tenga, ¿sí? Si en música, por ejemplo, yo arranco y quiero hacer una canción que tenga una guitarra distorsionada, no va a ser lo mismo que si yo quiero hacer una canción que tenga como parte central una trompeta, ¿no? Una va a definir un género más ligado al rock y la otra va a tener un género tal vez más ligado al jazz, ¿no? Una idea, ¿se entiende, Germán, esto? No sé cómo lo vieron ustedes con el profesor. Cuéntenme. O en el texto, ¿cómo lo tienen? Bueno, genial, mira, justo veo a Noelia ahí, así que Noelia me va a contar. Noelia, ¿cómo lo vieron ustedes? Cada uno que aparece con la cámara termina sufriendo, ¿eh? Noelia, Hola, ¿cómo ¿cómo le andan? va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo lo vieron ustedes el tema de idea controladora en el texto? No lo leí. Ah, bueno, bien, Justo no lo leí. bien. Yo sé que ¿Profe, vos leíste el texto? quien lo leyó y quien está al tanto de todo esto es obviamente el señor Mirko, ¿no? No, yo tampoco lo leí, pero ¿dónde está el texto? Así puedo ir leyéndolo. No, a ver, a mí me dijeron que tenían un texto y que tenían algunas dudas con respecto al texto que les dio el profesor. Debe ser, Ah. debe estar, es un texto que está en las semanas de clase. El profesor acá incluye algunos textos, esperen que yo lo tengo. Sí, es que la otra clase se puso a hablar de la película Parasite y estuvo con todo. Y yo no estaba a su nivel, así que no presté mucha atención. Bien, me preguntan acá, no está lo de idea controladora. Son temas que me dieron ustedes, chicos. Hagamos como que no hubo un texto, ¿sí? Hagamos como que no hubo un texto y ustedes me preguntaron por estos términos y yo se los estoy dando, ¿sí? ¿Les parece así mejor? Sí, Ayúdenme a ayudarlos, ¿sí? Yo estoy acá para ayudarlos. Vamos en orden. Bien, material de lectura de la clase. A ver, ¿no ven que Rocío Montenegro la tiene clara? Bien, bien, Rocío. Entonces siga usted, cuéntenos. ¿Usted lo leyó, lo de idea controladora? Justo lo leí hoy, pero la verdad que no lo entendí mucho. O sea, vi las etapas y eso, y justo el concepto de idea controladora me pareció de todo más o menos complejo, o por lo menos como estaba en el texto. Bueno, no lo haga tan complejo, no lo haga tan complejo. Yo se lo voy a explicar más fácil. Una idea controladora es esa idea que guía toda la historia, es el humor de la historia, ¿sí? Entonces, les doy un ejemplo. Citizen Kane. O vamos con algo mejor, vamos con la idea de con Caligari, que venimos viendo ya en. Tampoco vieron Caligari, me imagino que en una semana lo habrán visto ahora, ¿no? Mateo, está mirando con cara de que no la vio. No. Oh. Me hace acordar a mis alumnos Comerci del año pasado. ¿Dónde está Comerci? ¿Está por ahí? Ah, sí, rápido fue. Sí, acá. Profe, no me mates.
No, no lo mato. Pero ¿vio Comerci el gabinete del doctor Caligari? Vi, creo, la mitad. Justo hoy la estaba viendo. Bueno, ¿cuál es la premisa para usted de esa película? No, no sé. Bueno, y la idea ¿A qué te referís con controladora, premisa? la idea que lleva adelante la película. Es un viejo que hace un show y un sonámbulo que hace Bueno, despertar un sonámbulo. bien, eso es literal lo que pasa. Me está contando lo que pasa. Sí. Básicamente, ¿qué sería eso? Germán, ¿qué sería eso? ¿Qué de la película? Trama. No, La la sinopsis. sinopsis. La sinopsis. Eso sería la sinopsis. Supongamos que yo soy un guionista que quiero vender mi película. ¿Sí? Supongamos que soy un guionista que quiere vender mi película. Vamos a poner un modelo viejo. Ya no existe más este modelo de que llevo mi argumento, mi trama. Y si no sé, hoy en día, ¿qué hago, Comerci, si yo quiero hacer una película? Dígame usted qué haría si quiere hacer una película, teniendo todas las plataformas a Eh, disposición. un argumento. ¿Seguro haría eso? Qué aburrido, Comerci. Bueno, un tráiler. Sí, bueno, no No tenés sé. plata para hacer un tráiler, no tenemos plata para hacer un tráiler. ¿Cómo hacemos para hacer una...? Yo quiero filmar mi película, Comercio, ayúdeme usted, que está en las redes sociales, igual que Mateo y que todos esos, porque para hacer mi película, ¿cómo me ayudaría? Haciéndole publicidad. No sé. O sí. Una sinopsis comercial. Ahí está, una buena sinopsis, quiero hacer mi película sobre, la fogueamos con un par de youtubers, hacemos un crowdfunding, ¿no? Profe, Sí, ¿no había que convencer a la productora para con una línea? O sea, no sé si me entiendo. Porque nosotros habíamos visto que para hacer una película había que venderle a las productoras la película que queríamos hacer con una línea, nada más. Ni argumento, o sea, más corto que una sinopsis o una trama. si nació en los años 50, sí. Si queremos volver al Ah, pasado y hacer ¿no? eso, claro, bueno, hoy en día es distinto, ya cambió la cosa un poco. Vamos a ver cómo es fundamentalmente. Sí, una línea. Entonces, con una línea vos me tenés que definir la película que querés hacer. Bien, ¿cómo se llama eso? Una storyline. Yo se los dije la otra vez al principio. ¿Se acuerdan de una storyline? Storyline es la historia contada en una línea. ¿Sí? Ejemplo de storyline. Ay, perdón que me escribió Karen. No se hagan problema, quedan grabadas las clases y las subo, ¿sí? No se hagan problema. Bien, Franco, bien, un teaser, trailer, exactamente, con un teaser. Me acuerdo que en los años 2000 yo tenía ganas de ver llevada a la pantalla Arkham Asylum, que es un cómic muy conocido de Batman, que después hicieron videojuego, ¿no? Pero no, el videojuego no tengo conocimiento, sí el cómic. Y decía, ¿por qué no hacen esta película, no? Y encontraba en YouTube que habían hecho un teaser de lo que sería la película con pedacitos de otras películas, etcétera, etcétera. Y emocionó tanto a la gente que, bueno, después se hizo videojuego, justamente, ¿no? Y también se hizo como una película de animación. Hoy en día es una forma, ¿sí? Hoy en día con una línea y yendo a ver a un productor, ni siquiera sé quiénes son productores en el cine, ¿no? No existen más las productoras así de contenido cinematográfico puramente. Hoy en día las productoras son productoras de contenido y ese contenido lo distribuyen a través de, y justamente, y más peor ahora, ¿no? Que estamos con el tema de la pandemia. O sea, hacer una película para cine es como que es muy vivir en otra época, ¿no? Básicamente. Pero si Incluso queremos, igual hay películas como, no sé si vio el caso de Disney Plus, que ahora se estrenan en el cine y en Disney Plus al mismo tiempo, si sí, pagas un bueno, plus adicional. O sea. hasta ahora, pero ya no se va a estrenar más en el cine. O sea, está pasando que si seguimos con estas olas, las olas, primera, segunda, tercera, cuarta ola, es muy difícil prever que una película se va a estrenar en el cine, ¿no? O sea, una película se Puede ser filma una. y se filma con la idea de poder difundirla en distintas plataformas, ¿sí? Cada plataforma tiene su forma de producción. ¿Se entiende eso? O sea, yo no puedo hacer una película para Netflix con la misma idiosincrasia que hago una película para el cine. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Avengers, como siempre decimos, es una película hecha para
para cine, no es una película hecha para plataforma. Ahora bien, las series que son spin-off o derivadas, sí están pensadas digo la televisión, ya ni siquiera es televisión, ¿no? Para dispositivos, para plataformas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una idea. Antes de tener esa idea que queremos escribir, tenemos que decidir qué cosa. Vamos a partir del ABC. ¿Qué tenemos que decidir? ¿Cómo quiero contar esa idea yo? ¿Sí? Yo puedo contar esa idea en muchísimos tipos de arte, ¿no? Puedo decidir hacer una novela gráfica, como Persepolis, como Maus, ¿sí? Como un montón de novelas gráficas que no se han llevado a la gran pantalla. Persepolis sí, Maus no. Puedo decidir hacer una película, un cortometraje, un disco, muchísimas cosas más, ¿sí? Para eso, ¿qué tengo que pensar? ¿Ustedes nunca tuvieron una idea? ¿Tuvieron una idea alguna vez que quisieran filmar? ¿Sí, no? ¿Natalia? Ah, bueno. Lautaro me respondió. Sí, a ver, Lautaro, ¿ha tenido usted una lo idea que quisiera hice, filmar? Bueno, cuénteme su lo hice idea. el año pasado, más o menos. Ah, bueno, cuéntemela. O sea, yo había hecho un guión de una situación escolar de dos chicos que se peleaban por X motivo, y después terminé en dirección y me basé todo lo que era en diálogo, ahí, que a la vez se daban cuenta que cada uno venía de un mundo distinto, pero a la vez que le gustaban las mismas cosas. Bueno, véndamelo bien eso. Trate de vendérmelo en una línea solamente, en una oración. Cuéntemelo en una oración. A ver, me agarró con los pantalones abajo. No diga eso en Zoom porque Bueno, vamos a parecer el Senado. Claro, el Senado de la Nación, ¿no? Claro. no te tenía que dar ese ejemplo. No, justamente. Bueno, lo ayudo. Digamos Sí. esto. Dos niños que pelean por una situación escolar sin saber tienen las mismas inclinaciones o los mismos gustos. Ujú. Pongámosle que vienen de mundos diferentes también, como para ensalzar un poco más la cosa. ¿Sí? Esa es una storyline. Ahora, ¿se cuenta mucho más en ese storyline? No. ¿Sí? Se cuenta en una línea cuál va a ser el conflicto principal de la historia. ¿Sí? Después, esa línea que tenemos ahí se va expandiendo. Llámenlo como quieran, llámenlo argumento, llámenlo trama, llámenlo sinopsis, pero son todos pasos que vienen después de esta línea, de esta storyline. ¿Sí? Es una línea. ¿Por qué dicen que con esto le vamos a vender a los productores? Bueno, porque con esa línea yo tengo que salir a vender mi producto. ¿Sí? Ahora bien, para poder vender ese producto, tengo que tener una organización un poquito más amplia. ¿Sí? Bueno, esa organización un poquito más amplia se da a través de diferentes pasos. ¿Sí? El paso siguiente a la storyline es la sinopsis. ¿Sí? La sinopsis es contar la historia. Esto yo lo veo a Germán anotando. Se los estoy diciendo así como si estuviésemos estudiando juntos, ¿sí? No es académico el lenguaje que estoy usando para explicarlo, ¿sí? Académico están los libros ahí. Ahora después les voy a leer un poquito más, pero más o menos para que lo vayan entendiendo, ¿sí? Tengo una historia en una línea. Quiero ir un poquito más allá, una sinopsis, 3, 4 líneas. Pero si definimos por línea, también nos estamos quedando en la estructura y no en el contenido, ¿no? El contenido de la sinopsis es ir un poquito más allá de la historia, lo que me dijo Lautaro, ¿sí? En un colegio de Punta Alta, previo a la pandemia, dos chicos de diferentes atracciones sociales pelean y en dirección se dan cuenta, ante un conflicto que tienen en común, de que tenían muchas más cosas en común de lo que pensaban, ¿sí? Está más cerca del storyline que del argumento, ¿sí? La sinopsis. Se dan cuenta de esto porque los envían a un taller para aprender a comportarse mejor, y el profesor que está allí, que es bastante excéntrico,
los lleva a lugares que no habían pensado, o el profesor que está allí tiene malas actitudes y los chicos terminan uniéndose frente a eso, ¿sí? Si fuese una película de fantasía, yo diría que el profesor que está ahí, no sé, es un mago malvado, ¿sí? Estoy poniendo ejemplos muy tontos, pero para que se entienda, ¿sí? Y ellos que estaban tan en las antípodas terminan uniéndose para derrotar a ese enemigo en común, ¿sí? Ahí hay una sinopsis, ya se entiende, hay una línea, personas que pelean, esas personas que pelean terminan uniéndose porque hay un enemigo en común. Ya ahí tengo un conflicto, tengo una línea. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Quiero desarrollarlo un poco más? Bueno, ya si quiero desarrollarlo un poco más, tengo varias opciones. Si yo quiero desarrollar una historia que puede ser llevada a muchos medios diferentes, puedo desarrollar un argumento, ¿sí? O una trama argumental, es decir, contarle una historia como un viejo que se sienta al lado del fuego, como nuestras abuelas se sentaban y nos contaban toda su historia, y nosotros le decíamos como chicos, ¿qué le decíamos? Contame más, contame más, contame más, contame con más detalles, ¿sí? Es contarte un cuentito el argumento, ¿sí? O la trama argumental, ¿sí? Es contar con lujos de detalle esa historia, ¿sí? Lo que está sucediendo. Eso yo lo puedo llevar a cualquier formato artístico, ¿sí? Puedo escribir una novela, puedo escribir un cuento, puedo hacer una película, ¿sí? Puedo hacer una obra de teatro también. Pero si yo quiero filmar una película con eso, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Arriesgue, Natalia, arriesgue. ¿Un guión? Oh, bien, 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 bien. Sí, un guión. Antes del guión hay otra cosa, Germán. Sí, un guión, claro. Tengo que tener un guión literario. Hay dos tipos de guión. Está el guión literario y está el guión técnico. En el guión literario, yo cuento todo lo que se va a ver en imagen, o lo que yo creo que se va a ver en imagen, o lo que yo quiero que se vea en imagen, paso por paso, ¿sí? O escena por escena. En el guión técnico, adapto eso de manera técnica, con posiciones de cámaras, con encuadres, ¿sí? Con indicaciones técnicas de luces, de sombras, ¿sí? Pero todavía no llegamos a eso. Antes del guión está la escaleta, ¿sí? La escaleta es contar paso por paso un material audiovisual como yo creo que se va a ver, pero es algo previo al guión, ¿sí? Es como un organigrama. Yo ahora les voy a mostrar una, no se me van a reír, pero les voy a mostrar una escaleta de un trabajo que yo hice, ¿sí? ¿Serían las escenas, la secuencia de las escenas así Ahora cronológicas? le voy a mostrar, va a ver. En 2010 yo trabajé en un proyecto, me contrató el gobierno de... Sería como una versión abreviada de un guión, una cosa No así. abreviada, no abreviada, no abreviada. Vamos a abrirlo acá aparte. Ah, no, ya está para abrir acá. Bien. Me contrató el gobierno de Misiones porque iban a empezar a hacer con una plata que tenían, no sé uno saber de dónde salió esa plata, querían hacer una reunión de todas las orquestas juveniles del país con motivo del Bicentenario, ¿sí? Se llamó Iguazú en concierto. Entonces me contrataron a mí como guionista, contrataron un productor y contrataron un camión de exteriores para que vaya a filmar, ¿sí? Como en televisión es muy raro que exista un guionista para programas que no sean de ficción, yo no entendía muy bien qué era lo que querían que haga. O sea, un guión sobre algo que vas a filmar, que en realidad lo que haces es filmar y después de que tenés todos los conciertos filmados, las entrevistas filmadas, lo editás. Entonces lo que hice fue una escaleta, ¿sí? Fue ver todo lo que tenía, todas las personas que yo quería entrevistar,
todas las escenas que quería filmar, todos los músicos que quería entrevistar, todos los conciertos que quería registrar, y los fui ordenando antes de filmarlo, como para tener una idea de qué era lo que quería que me quede después, ¿no? Para organizar un poquito la agenda de a quiénes íbamos a entrevistar y qué conciertos íbamos a filmar y qué paisajes íbamos a tomar también, porque en todos los hoteles de Iguazú tocaba una orquesta diferente de chicos de distintos lugares del país y del mundo, se vinieron de todos lados. ¿Sí? Bueno, eso se sigue haciendo hasta hoy todavía, ¿sí? Ese fue el primero. Eso se iba a transmitir en América, ¿sí? En el canal América, en América Televisión, esas cosas que te pasan los sábados a las 3 de la mañana, más o menos, no es que era un programa, no sacaron intruso para poner este concierto. Y lo que sucedió fue lo siguiente: después de que filmamos, yo tenía todo el crudo, y con esa escaleta lo que fui haciendo es tac, 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 ordenando y diciéndole al editor cómo tenía que cortar y dónde, ¿sí? De ahí hay una frase que usamos mucho con mi familia, que es mandale catarata, porque en un momento nos quedaban, estaba con el productor era un productor de Telefe Internacional, no sé quién, era un productor, un chanta, como poco se ha visto en mi vida, y como muchos se van a cruzar ustedes en audiovisual, porque si hay algo de lo que está lleno esta carrera es de chanta. Él, ante cualquier cosa, yo estaba preocupado porque mi escaleta se cumpla. Es como esta típica historia de cineasta primerizo que quiere que todo sea perfecto y todo es imperfecto realmente. Y él, como ya tenía oficio, tenía muchos años en el tema, agarraba y ante cualquier escena que quedaba así medio en blanco, decía, tenemos filmación, él me hizo ir allá y tenía mucha experiencia, ¿no? Entonces me hizo ir allá y me hizo filmar, no sé, 7 horas de catarata, de imágenes de catarata. Entonces le decía, bueno, mandale catarata. Entonces, recital, catarata, entrevista, catarata, recital, catarata, entrevista, catarata. Ese es todo el especial ese de Iguazú un concierto, una porquería. Pero si ustedes ven mi escaleta, claro, hay una orquesta, pasa del plano del violín al nene que está tocando, el nene que está tocando, va, tal cosa, tal otra. Claro, la escaleta es una idea que uno tiene de cómo algo tiene que ser, ¿sí? Después eso te lo agarra un productor de televisión, que justamente no son los productores que se preocupan más por el arte, ¿no? que por tener algo terminado rápido, y te lo desguazan todo. ¿Se entiende, Germán, esto? Entonces, una escaleta como un guión, si usted, a ver, cuando usted va a una librería, ¿sí? O cuando usted busca libros en internet o algo en internet, ¿cuántos guiones ve? ¿Cuántos libros de guiones ve? Pocos, ¿no? Casi que no hay guiones para conseguir. Es muy difícil conseguir un guión. Yo creo que el profesor por eso eligió la película esa al principio, porque esa es de las pocas películas que debe tener el guión, porque es muy difícil conseguir un guión de una película. Y más si la película es buena, porque la agarra el director y hace todo lo contrario al guión. ¿Y es por qué? Porque nunca el guión refleja lo que es la película. Sucede muy parecido a cuando te dicen, sí, pero la novela es distinta, o la novela es mejor, ¿sí? En la que se basa la película. No, la novela no es mejor ni peor. La novela es otra cosa. ¿Sí? El cine no tiene nada que ver con la literatura, tiene muy poco que ver con la literatura. Lo único que tiene que ver es que previo a la filmación hay un material escrito. ¿Sí? Ese material escrito, el guión, se parece muy poco a la escaleta previa al guión, y se parece muy poco al guión técnico, y no se parece en nada al material filmado, y menos que menos al material montado. ¿Sí? Estas son las etapas de una película. Se hace una escaleta, se escribe un guión, pasa a un guión técnico, el guión técnico pasa a la filmación pasa a la edición, y la película se exhibe. ¿Sí? Ustedes ya lo habrán visto, esto me imagino, ¿no? Bueno, no hay no me está asustando. ¿Lo vieron ya esto? Sí, sí. Bueno, bien, Mirko. Entonces, decíamos, les voy a compartir pantalla si lo ven. Espera. Ahí está. Hace desde 2010 que no lo veo esto. Me trae malos recuerdos. Igual estaba buenísimo, Misiones, todo lo que quieran, pero estar con esta gente era insoportable. Entonces, fíjense que si ustedes vieron algunos conceptos de guión, saben que el guión siempre tiene que estar escrito en presente. En esta escaleta es más como una
¿cómo puedo explicarlo? Como un croquis, ¿no? De lo que va a llegar a ser eso, porque en televisión justamente no existe el guión para los programas que no sean de ficción, ¿sí? Entonces yo tengo Iguazú en concierto se llama, el primer Festival Internacional de Orquesta Infantil Juvenil en Puerto Iguazú, ¿sí? Como para saber qué estoy filmando, qué va a haber en el primer bloque, qué va a haber en el segundo bloque, qué va a haber en el tercer bloque, qué va a haber en el cuarto bloque, ¿sí? Lugares que tenemos que mostrar sí o sí porque el gobierno de Misiones pagó para esto, ¿sí? Dijeron, tenían que mostrar las cataratas, gente, tienen que mostrar el Parque Nacional Iguazú, tienen que mostrar el tren ecológico porque es algo nuevo, tienen que mostrar los senderos peatonales porque los arreglamos, y tienen que mostrar esto en Puerto Canoa, que ni me acuerdo qué es, ¿sí? Después, hoteles que pusieron la Tarasca. Amerian, Esturión, Lloyd Suites, Panoramic, Cataratas, Aldea Lodge, Iguazú Grand y Sheraton, ¿sí? Todos estos pusieron la plata para que filmemos ahí. Entonces todo eso tiene que aparecer. Esta es una escaleta. Después, gente que tenemos que entrevistar. No digamos nada, capaz que los conocen, pero son todos de Buenos Aires. Así que, bueno, gente del coro, bueno. Después, ¿qué va a pasar en el primer bloque? Ahora les voy a mostrar cómo quedó. Mientras se oyen los aplausos de la asistencia, se ve a un grupo de pibes abrazándose, saludándose y festejando el éxito del concierto. Sí, ganaron el campeonato, levanta la copa. Ahora, si levanta la copa, no sé, levanta la copa Brasil, le ganó 7-1 a Alemania y ya está. Se te arruinó la escaleta, ¿no? ¿Qué hacemos? No filmamos más, nos vamos a casa. Y no, tenés que seguir filmando, ¿sí? Vemos a los niños sobre un escenario portando sus instrumentos y vestidos con ropa de diferentes colores. Los directores de orquesta se abrazan y los felicitan. La imagen se ve en concierto ralenti, porque se va a ver en cámara lenta, para poder destacar sus expresiones. Esto es todo lo que yo quería mostrar, ¿sí? Nunca me pagaron igual después, me pagaron toda la estadía y eso, pero yo les digo para que se vayan acostumbrando. Título. ¿Se ve, Germán, más o menos cómo es? Sí, sí, lo voy viendo, sí. Por eso hay que Ahí ser productor. después de esta imagen aparece el título, ¿sí? Después del título, paisaje típico que nos ubique. La idea era eso, o sea, después de todo lo que filmamos, agarramos esto para filmarlo así. Bueno, vamos a ver esta primera. Bueno, y sigue explicando. Segundo bloque del programa, paisaje de frontera, con la canción por parte de esta orquesta uruguaya. ¿Sí? Se va escribiendo. A ver qué dice ahí. Bueno, y vamos a ir a ver a la colectividad ucraniana. Pero fíjese cuántas páginas tiene esto, ¿no? 6 páginas tiene una escaleta, de un programa que duró 2 horas, insoportable encima. ¿Sí? Conté más o menos todo lo que iba a ver en el guión, punto por punto. ¿Sí? Es decir, si yo quiero comentar una película que empiece por el final, me imagino que la escaleta de Volver al Futuro ha sido genial, ¿no? Porque tengo que explicar todas las idas y vueltas en el tiempo, todo lo que va sucediendo, todas las líneas temporales, en unas páginas. ¿Sí? Eso es una escaleta. Vamos a ver ahora. Recién vi ahora que esto... No sabía que lo habían publicado en YouTube. Pero más feo que... Pero Pablo, vos de eso que hiciste ahí, eso que filmaste, que mostraste Sí. la escaleta recién, ¿hiciste después un guión? No, olvídate, ¿no? Porque no me pagaron, pero... no me pagaron, si me hubiese pagado lo hacía. Claro. No, de eso yo te estoy mostrando en lo que es televisión, ¿sí? Porque nosotros siempre pensamos en esta carrera como en cine, y bueno, el cine hoy es un 10% de lo que es audiovisuales, ¿no? Te doy una idea. En el caso de que vos vayas a filmar un documental, Germán, vos querés filmar un documental, ¿sí? Vos vas a armar un guión antes diciendo el personaje me va a decir que mató a la esposa y después va a ir. Me acuerdo de este documental que salió en HBO que el tipo se va con el micrófono mal puesto al baño y empieza a decir, ¿por qué la maté? ¿Por qué la maté? ¿Sí? Ahí se dan cuenta todo de que había matado a la esposa, un doctor muy conocido, ¿era así? Bueno, esas son cosas que no se pueden planear. Entonces, generalmente, un documental no tiene un guión. Tiene una escaleta diciendo voy a hacer esto, 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 esto y esto. ¿Sí? Y el guión, generalmente, se escribe a posteriori. ¿Sí? Una vez que yo tengo todo el crudo y que miro todo el material, voy editando según bloques. Ahora bien, si yo tengo mi idea controladora,
bien definida, las cosas me van a salir bien. ¿Sí? Las cosas me van a salir bien. Si yo digo, quiero que esto sea, tenga un clima tétrico, un documental, quiero que tenga un clima tétrico, ¿sí? Bueno, si yo tengo bien definido eso, esa idea que va a controlar, que va a llevar adelante el documental, eso se va a dar. Y otra cosa que tengo que tener muy bien claro es el tema, ¿sí? Recién, por ejemplo, Lautaro 10 decían, el tema de lo que quería hacer Lautaro, ¿cuál es? El bullying, ¿sí? El bullying. El tema de una película de amor. Chico conoce chico, chica, chico se aleja de chica, o chica se conoce con chica, lo mismo, como ustedes quieran, ¿sí? Me da igual eso, ¿sí? En una película de terror, ¿cuál puede ser? Bueno, asesino, mata gente, ¿sí? Ese es el tema. Después ese tema se va a desarrollar. Y otra cosa que hay que tener siempre en cuenta es la premisa, el punto de vista desde el cual yo voy a contar la historia. Y acá les doy un ejemplo que es buenísimo. Hace unos 10, 15 años salió un libro que después se llevó a obra de Broadway, ¿sí? Que se llamaba Witch. Witch, no Witch. Witch es ¿cuál? Witch, bruja. Que era la historia de El Mago de Oz contada desde el punto de vista de la bruja del norte. ¿Sí? Entonces, la premisa del autor, en ese caso, ¿cuál fue? ¿Cuál fue, Rocío, la premisa del autor en ese caso? ¿Yo? Sí. Y la premisa sí es el punto de vista y el de la bruja, claramente. Claro, es contar la misma historia que todos conocemos desde el punto de vista de la bruja. En la escuela suelen dar en primero o segundo grado, habla el lobo, ¿sí? Que es Caperucita Roja, contada desde el punto de vista del lobo, ¿sí? La premisa de la obra es recontar o volver a contar un cuento clásico desde el punto de vista del villano, ¿sí? Entonces, la premisa, que es otro de los temas que me preguntaron, es el punto de vista que un autor quiere dar sobre un tema determinado, ¿sí? El tema es esa idea que le da unidad a un conflicto, ¿sí? Si yo digo que chico conoce chicas, el tema de mi obra, ya tengo un conflicto ahí, ¿o no? No, no tengo un conflicto. No tengo ningún conflicto. Chico conoce chica. Oh, no dice nada. ¿Qué pasa ahora? La chica es la esposa de un mafioso. Y yo ahí tengo un tema para poder orientar hacia varios subgéneros esto, ¿no? Porque puedo hacer una comedia sobre eso, ¿no? ¿Cómo sería una comedia sobre chico conoce chica, chica es esposa de un mafioso? Comedia. Iván. ¿Qué pasó, profe? Chico conoce chica, chica esposa de un mafioso, ¿sí? ¿Cómo lo Sí. convierto en comedia ese temita? ¿Puede ser que el mafioso lo amenace? ¿O como que se dé cuenta o algo así? A mí me da miedo eso, no me da risa. ¿Infidelidad? A mí me da miedo porque el mafioso me va a terminar tirando en la basura. El mafioso me pide que la cuide a la chica. El mafioso me pide que la cuide una noche a la chica porque no me ve amenazador, me ve como un tarado, ¿sí? Salgo con la chica sin querer empieza a drogarse, le agarra una sobredosis, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿El argumento de qué? Pulp Fiction. Pulp Fiction, exactamente, sí. Está tomado ese tema en clave de comedia. Ahora bien, ¿qué tono tiene esa comedia? ¿Sí?
¿Qué tono tiene esa comedia? Comedia negra. Humor negro. Claro, humor negro, comedia negra, exactamente, ¿sí? Pero comedia, en fin, ¿no? Bien. ¿Se entiende entonces? Tenemos, por una parte, una idea, un rumbo que va a definir a la trama, al que vamos a llamar idea controladora o idea precursora, ¿sí? Controladora, díganlo ustedes, ¿sí? Pablo, Sí. la idea controladora en el texto decía que tiene como aspectos un valor, el valor y la causa. Entre el valor, hablaba de valor positivo o valores negativos. Eso era un poco lo que vos comentaste recién. No sé, Un sí. ratito. Sí, la verdad es que lo mío no me acuerdo del texto, sinceramente, más rudimentario lo mío. La idea controladora es aquello que lleva adelante, ¿sí? Que va a definir mi trama, ¿sí? Aquello que va a definir mi trama, es decir, aquellos fueron los mejores días de mi vida. Es la idea que va a controlar todo mi texto, va a ser un texto nostálgico, ¿sí? No todo es lo que parece, ¿sí? No todo es lo que parece en Punta Alta. ¿Qué me dice eso? Esa idea, ¿qué sensación te da vos? Si yo digo, en Punta Alta no todo es lo que parece. ¿Qué tópico voy a tomar? ¿Qué tópico voy a agarrar en mi historia? Zona policial. para mí. Pero el tópico de pueblo chico, infierno grande. Sí, ahí ¿Sí? te entiendo, sí. Entonces, una idea controladora es más cercana al tópico, ¿sí? Es más cercana al tópico. El tópico, veámoslo porque ustedes no son de letras, así que para alguien de letras es como si, el tópico, ya lo digo así, ya entienden todo, pero no. Un tópico es una idea central o una idea, un eje temático, ¿sí? Yo puedo decir el tópico de la bruja en el bosque, ¿sí? Es un tópico clásico de los cuentos para niños, por ejemplo, ¿sí? El tópico de la bruja, que se ha ido resemantizando o ha ido adquiriendo un nuevo significado en los últimos tiempos con respecto al feminismo, ¿sí? Durante mucho tiempo se vio el tópico de la bruja como el tópico de lo feérico, ¿no? De la magia que tiene la mujer y las artes ocultas, etcétera, etcétera. Hoy en día eso se resemantizó como diciendo el tópico de la bruja simboliza realmente el miedo que la sociedad patriarcal le tenía al papel de la mujer para no dejarla crecer, entonces ante cualquier cosita que podía llegar a hacer le decían bruja, bruja, bruja y la quemaban, ¿sí? Pero se dan cuenta cómo van cambiando estas ideas a lo largo del tiempo. Hoy en día hablar, si yo quiero que la idea controladora sea la bruja del bosque en mi historia, probablemente tengo una historia más feminista que otra cosa, ¿no? Porque la idea de bruja no puedo tomarla como... Pasa con estas películas que vemos ahora que tienen como temáticas un poco pasadas de moda, ¿sí? Cuando quisieron volver a hacer, no sé, casados con hijos, ¿sí? Como decir, bueno, hoy en día volver a hacer algo así, como ya la idea controladora, que es familia disfuncional, con humor, ¿cómo se puede decir ese tipo de humor? Sexista, ¿no? No quiero decir machista ni nada, con humor sexista, esa idea controladora ya no garpa. ¿Se entiende, Germán? Sí, ahí te entendí un poco mejor. Sí, La ahí, idea controladora es esa. ese ejemplo estuvo mejor, ahí te entendí un poco mejor. ¿Sí? ¿Cuál sería hoy en día la idea controladora para una comedia televisiva? Es difícil porque no se puede reír de nada ya, pero... Bueno, tal vez sea porque el género comedia, al estar resignificándose también los roles dentro de la sociedad, hoy en día tal vez no sea lo mejor abordar desde la comedia algunos paradigmas o algunos temas, ¿sí? Yo entiendo que mucha gente dice, hay que hacer humor con todo. Bueno, pero hay momentos y momentos, ¿no? Sí, Lucrecia, ¿quería decir algo? Perdón. No, yo estaba pensando en lo que dijiste recién respecto de la idea controlada de las cosas, no sé, la idea controlada de hoy, de los noticieros de hoy, cuál es Sí. la dinámica, y un poco lo entendí de esa manera. Divertamos, ¿sí? La idea controladora del noticiero de hoy es divertir al público con las noticias.
O puede ser otro también. Sí, sí, Puede si haber mirás otro el video. noticiero que hay humoristas. Sí, sí, entiendo. Claro. Es así. Ay, ¿qué pasó? Cerré esto y no. Perdón, ahí está, ya estoy de vuelta. Bien, veamos entonces. Ustedes vieron cómo era la escaleta ahí. Veamos ahora, vamos a repetir. Dijimos, al principio, el primer bloque, llegada, ubicación en el espacio, empieza con un concierto y con los chicos festejando que el concierto salió bien, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora cómo quedó esto. No se ríen. Igual no está tan malo, lo vi después de 10 años y 11 años y como que, qué sé yo, podría haber sido peor. Como fueron las cosas. Bueno, arrancó con catarata, ¿no? Dijimos que iba a haber mucha catarata. Denme la imagen más fea de la catarata que... Listo, ahí gatito. Esto no lo puse en la escaleta. Yo puse esto en la escaleta. Que tenía que decir gobierno de la provincia de Misiones, idea original y organización. No, pero ¿qué fue lo que pasó, Germán, ahí? Alguien puso la platita, ¿no? Alguien puso la plata y siempre hay que respetar a aquel que desembolse el dinero. Diplomacia ante todo. Exactamente. Imagen de la flor, nunca pensé ni sabía que era esa flor. Yo cuando filmamos eso me estaban comiendo los bichos. Bueno, ahí están los instrumentos. Ahora no hay nada de lo que sea. Ahí está guión con el Carpaz, ¿vieron? No es mentira. No es un mérito. Bueno, ese me quiso morder el celular. Bicho horrible, ese me quiso comer el celular. ¿Dónde están los chicos festejando que dijimos, no? Vamos a pasar esto. Vayamos a la presentación. Bueno, ahí está. ¿Dónde están los chicos? ¿Qué dijimos en la primera escena, el primer bloque? Chicos festejando. Me han que convocado terminó el... del gobierno Bueno, de la provincia de Misiones para poder la directora realizar artística, un claro, encuentro de obvio. Dijo, me orquestas ponen a mí juveniles. primera Me porque han yo soy primera encomendado figura, la ¿no? dirección Yo no artística contaba con del eso, no festival. contaba con que los artistas sean tan egocéntricos. Esto fue aproximadamente el mes de octubre. ¿Se entiende? Para que no se sientan mal cuando vean que hay tanta diferencia entre una escaleta y un guión, ¿no? Dejen, póngale un dislike, Mateo. Bien ahí. Bien. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? Igual yo les digo una sola cosa. Tienen que tener todas estas definiciones, pero son definiciones que en el campo de batalla sirven de poco, ¿sí? ¿Qué pasó, Germán? ¿No le gustó lo que dije? No, no, que me pasaba un poco eso. Como hay cosas que parecen sinopsis de historia, en definitiva es casi lo mismo. Y uno lee, y viste, y decís, ¿para qué sirve esto si esto es casi todo lo mismo? Eso, Sí. viste, que me pasaba, digo. Sí. Bueno. Lees material, digo, pero. Claro. La controladora son 3 palabras. Claro. Piensen que mucho de los libros o de las del material que hay sobre el tema y sobre todos los temas vienen del estructuralismo. ¿Sí? El estructuralismo es una corriente de principios del siglo XX, parece que estamos en antecedente de la audiovisión ahora, pero no. De principios del siglo XX que pensaba que las cosas son forma y no sustancia. ¿Sí? Entonces que más allá de qué hable el guión, la producción, la dirección, incluso la lingüística, lo que sea, lo importante es que siempre haya una estructura de definiciones que nos vayan diciendo esto es esto, esto es esto, esto es esto. Para las ciencias exactas o para las ciencias que toman a la lengua como una ciencia, sirve. Ahora bien, para estas cuestiones que son más bien prácticas, por eso yo les mostraba la escaleta y lo que resultó después. ¿Sí? Me pregunta Adriel si la estructura siempre va antes de la escaleta. No, ¿a qué llama estructura, Adriel? Perdón. No dijimos en ningún momento que hay algo que se llama estructura antes. ¿Eh? Lo que sí digo que la escaleta es la estructura. Sí, bueno, pero no lea, escúcheme a mí ahora. Después lo lee. Porque puede llegar a ser confuso. La escaleta, ¿sí?
La escaleta es la estructura. Claro, bueno. Exactamente. Yo al fragmentar el argumento en escenas, voy armando la escaleta. La escaleta viene antes del guión, ¿sí? La escaleta viene antes que el guión. Ahora bien, para llegar a todo esto, ustedes, ¿qué tienen que hacer? Tener una idea primero, ¿no? Tener una idea básica de algo que quiero contar. Si yo no quiero contar nada, es muy difícil que llegue a hacer todo esto. Por eso les decía que este sistema de definiciones estructuralista incluso llegó a el tema de la idea, ¿sí? Hay un teórico literario ruso que se llama Vladimir Prop, ahora se los voy a anotar acá. Vladimir Prop, que lo que hizo fue juntar primero todos los cuentos clásicos que se podían juntar, ¿sí? Y después de todos, este es, habrá sido, es muy reconocido en su país, en Rusia, así que no tanto como Putin, pero por lo menos entre los teóricos de teoría literaria, sí. Vladimir Prop lo que hizo fue desglosar todos los cuentos o quitar todo el contenido y armar una estructura, ¿sí? Y en esta estructura lo que él... Esperen que estoy bajando una cosa. Ahí está. Lo que él mostró es que en casi todos los cuentos se cumplen 31 funciones, ¿sí? Y este es un gran ejemplo de escaleta, ¿no? Porque esta es una escaleta de todo lo que pasa para él en todos los cuentos de hada, o en la mayoría de los cuentos de hada, o en algunos sí, en otros no, pero son muchas funciones que se dan en los cuentos de hadas, o en todos los cuentos clásicos. Esto es para responder más que nada a lo que me pregunta Germán. Y la respuesta, Germán, es que si usted intenta, porque muchos autores intentaron escribir a partir de estas 31 funciones, siguiendo las 31 funciones, diferenciando, ¿sí? Así como usted dice, vamos a diferenciar sinopsis de argumento, de trama argumental, de escaleta. No, bueno, sí, la escaleta del guión y del guión técnico sí se diferencia, pero para llegar hasta ahí, qué sé yo escribo y nunca escribí un argumento, soy sincero. Nunca escribí un argumento, y soy muy malo para la sinopsis. No hay un autor que haya llegado a escribir algo potable siguiendo las 31 funciones de Prop. ¿Sí? Porque no es matemática la creación. Al revés, lo que sucede, o lo que sucede generalmente en la hermenéutica, que es la interpretación de las obras artísticas o del mundo, podríamos decir, a través de los símbolos, es que vos escribís algo y mágicamente, como tenemos esa estructura mental de inicio, nudo, desenlace y de un montón de funciones, termina coincidiendo con estas 31 funciones. Pero no antes, escribiendo según esto, sino que es al revés, no es un manual de instrucciones, no existe un manual de instrucciones para escribir. ¿Sí? Lo que sí existen son pautas, o sea, nosotros naturalmente vamos a tender siempre al inicio, nudo y desenlace. Por eso cuando yo la otra vez veía, no me acuerdo en qué materia con ustedes, el no narrativo, que hablamos de cine no narrativo. Y es muy difícil, hay que hacer un gran esfuerzo para que algo no sea narrativo. Porque tenemos una tendencia a contar, ¿sí? En el cine, a contar con imágenes. Por eso resulta tan difícil para nosotros tratar de hacer estas diferencias en cuanto al guión, ¿no? Porque en un guión lo que estamos haciendo es al revés, no estamos contando para que el otro imagine, sino que estamos contando para que haya una imagen que lo muestre. Entonces es muy difícil contar con imágenes, justamente. Miren esto, les voy a mostrar ahora, justo cuando me dijo esto me acordé y lo tenía acá en la computadora. Las 31 funciones del cuento de Vladimir Prop. Fíjense si no se acuerdan, al ver esto, de varias historias que hayan visto, o películas. Después vamos a ver otro que también es importante, que es el monomito, ¿no? Es el camino del héroe, se le dice, de Joseph Campbell. Pero siempre en todo cuento, en toda historia,
uno de los miembros de la familia se aleja para vivir una aventura, ¿no? Piensen en el Señor de los Anillos, ¿no? Frodo, el Señor de los Anillos como buena obra literaria filocatólica, occidental, blanca y anglosajona, que es, le decía esto, le traía un profesor de inglés que tengo que sacar tatuado de chico un Frodo acá y dice que no puedo borrármelo, me dice. Pero es la verdad, es así, o sea, somos parte de esa tradición, ¿qué vamos a hacer? Tolkien, Se cumple justamente todo. perdón. ¿Cómo? No, quería agregar algo al Señor de los Anillos. Sí. Tolkien justamente él representa, se nota lo racista que es en los libros. No lo quise decir yo, bueno que lo diga usted. Bien. Sí, o sea, lo digo porque es así, era así. De hecho, vos lees la descripción de los orcos y eran hombres grandes, de piel oscura, de oreja grande y labios gruesos. Exactamente, exactamente. Es un miedo que tiene el hombre anglosajón desde la invasión de Roma, ¿eh? No es algo que sea porque tienen miedo de los extranjeros del África o del Asia, ¿no? Ya es un miedo que tienen ellos, el mal de la isla se llama, ¿no? El miedo del invasor. El miedo del invasor al vikingo, al romano, después al indio que ellos conquistaron y se le empezó a ir después al lugar, al africano hoy, etcétera, etcétera, ¿sí? A veces es consciente, a veces no. Pero date cuenta, Lautaro, cómo esta idea controladora, podríamos decir, de la narrativa de Tolkien, está tan disimulada que es muy difícil darse cuenta. ¿Sí? Está muy disimulada, porque los que vemos la película decimos, bueno, estamos viendo, listo, dame argumento, dame narrativa. ¿Cómo disfrazás una ideología? Una ideología la disfrazás con narración. Al contarte una historia que está buenísima, de la que no te podés despegar, yo te puedo tirar todos mis mensajes por abajo, ¿sí? Y vos los dejás pasar. Ahora bien, los asumís de alguna manera, ¿sí? De alguna manera te quedan esos mensajes. Por eso mismo, y esto lo vamos a ver también cuando vemos Leni Riefenstahl, las dictaduras o los sistemas totalitarios creían tanto en la narrativa del cine, porque el cine te deja pasar un montón de cosas que la literatura, que no es para todos, ¿no? Porque nunca en el mundo el 100% de la población estuvo alfabetizada, ¿sí? Entonces en el cine hay que sentarte, tenés que mirar, es muy difícil no entender algo. Dejan pasar, podés meterle muchísimas ideas a la gente, ¿sí? Ahora bien, esas ideas, ¿qué son parte? ¿De qué? ¿Del tema? ¿De la premisa? ¿O la idea controladora? ¿Germán? Es la idea controladora, Germán, justo ahí vamos, ¿eh? Sí, no estaba viendo porque acá aparece una palabra y una frase. La frase parecía un storyline. El antagonista engaña al héroe para apoderarse Tenés de él y razón, sus bienes. exactamente. Muy bueno lo que estás notando, ¿eh? Y Muy después, bueno. engaño sería... Muy bueno, sí. Tal cual. Una sola palabra, no sé, es que hay que ¿Le agregás sería... alguna pavadita a esa? ¿Le agregás alguna pavadita a eso? Y ya tenés una storyline. ¿Sí? Un miembro de una familia disfuncional se aleja para buscar aventuras. Listo, tenés una storyline. El antagonista engaña al héroe para apoderarse de él y de sus bienes. Bueno, eso sería, para mí sería la storyline. No sé, le pones nombres, le pones alguna cosita y ya está, lo tenés ahí. Y engaño sería la premisa. Exactamente, el engaño, sí. ¿Sí? Eso es lo que entiendo yo. No sé exactamente, sí. Está bien. Pero fíjense que va más hacia el lugar de lo estructuralista. O sea, ellos le quitan todo contenido, toda idea narrativa a una historia y va quedando esto, que es la estructura, la base, ¿sí? Siempre en toda historia vamos a tener estas 31 funciones, ¿sí? Resignificadas, muchas veces el héroe no se casa y asciende al trono, pero asciende al trono de alguna manera, ¿sí? Es decir, toda historia va a terminar
en abundancia. Casarse y ascender al trono. Abundancia. Sobre todas las cosas, piensen que casarse, en este caso, en el caso de los cuentos tradicionales, que implicaba casarse con alguien que tenga una dote, ¿no? ¿Se entiende? Después, siempre se va a desenmascarar a quien está haciendo el mal. 28. Vamos a hacer un ejercicio. Quiero que me nombren de alguna película o alguna historia, sí, puede ser una novela, película, cuento, lo que sea, alguna de estas funciones. Ejemplo, un héroe recae una prohibición sobre el héroe. Algo se le prohíbe a nuestro héroe. ¿Alguna película, algún ejemplo? Romeo y Julieta, En Romeo y Julieta, ¿qué se le prohíbe? el amor con Julieta. Exactamente. ¿Y eso desencadena qué cosa? Pasaron un montón de cosas, se terminan muriendo los dos. Pasan un montón de cosas, exactamente. Otra historia de prohibiciones. Pues A un héroe se le prohíbe hacer algo que sabe hacer. ¿Sí, Lautaro, perdón? No, está bien. Por ejemplo, en The Witcher, Geralt de Rivia, cuando protege a la huérfana de los asesinos, al final se lo termina prohibiendo estar en el pueblo. Bien, sí. Sí, pero ese es otro. Se Fíjese puede que poner ese es. No, otro ejemplo iba a dar, pero bueno. Ejemplo, no sé si terminó de hablar mi compañero, por eso. No, sí, habla. No, respecto de la prohibición, no sé si vieron el dibujo animado de Los Increíbles, que la primera película les prohíben a los héroes actuar. Exacto. Sí. De hecho, Los Increíbles es la mejor adaptación de Watchmen que se ha llevado al cine, ¿no? Watchmen es un cómic de los años 80, que justamente es esto, ¿no? Había pasado luego de un tiempo en el que los héroes estaban tomando mucho protagonismo, se les prohíbe actuar, teniendo en cuenta que muchos de esos héroes ya estaban rozando lo parapolicial, ¿no? Como Batman. Muchos hablan de Batman como un héroe, Batman en realidad es una fuerza parapolicial. Es el fascismo llevado a una persona, ¿no? Porque él actúa más por sobre la ley. Actúa bien de casualidad, pero podría actuar mal, ¿no? Entonces, si se le prohíbe actuar a Batman, se le rompe la batiseñal, o a Superman muchas veces se le prohíbe usar sus poderes. En algún momento está sucediendo algo y vuelve el héroe, ¿no? Esa parte de la película en la cual todos pensamos, che, este no iba a poder hacer nada porque tiene prohibido hacer tal cosa o tal otra cosa, y vuelve el héroe con todos sus poderes, ¿no? El antagonista que iba sacando ventaja, ¿no? Puede ser que Batman era un justiciero y no un superhéroe, porque creo que estaba la diferencia entre el justiciero y el superhéroe. Sí, Hasta, siempre que el justiciero, a ver, todo justiciero defiende lo que él cree que es justicia, ¿no? Claro, sí, por eso, porque además se vale solamente de su perspectiva, muchas veces rozando lo antihéroe. Porque exactamente, veces, bueno, puede piense ser como... Sí, diga. No, que justamente está muchas veces esto de que parece un superhéroe, pero en realidad es un antihéroe que, o sea, está haciendo justicia por mano propia. En Watchmen, por ejemplo, está el detective que tiene la cara del test psicológico, que... Rorschach. Ese, no me acordaba, pero que ese es como más antihéroe que los demás, porque se vale solamente de lo que él considera que está bien y mal. Exacto. ¿Leyó el cómic? No, vi la serie, la última que sacaron, que no se me había ocurrido relacionar Los Increíbles con Watchmen, pero es sí. verdad. Para mí es la mejor adaptación de Sí. Watchmen
Eso sí Sí, que yo tampoco sí. lo había pensado, pero también me gusta más que la de Sinter. Sí. La última serie, yo vi la serie de Watchmen. Es rara, es rara, es rara. Es rara la serie. No sé, es muy rara. La película es malísima. La película, yo no la quiero ni nombrar la película esa que salió porque es como un transpolar el cómic a esas ideas que tiene ese director. Le ha hecho tanto mal al cine. Igual tiene un par de escenas que están buenas. ¿Eh? Igual tiene un par de escenas que se rescatan de esa peli. El comienzo está bastante bien, los primeros minutos. Es como muy cliché los primeros minutos. De Fidel Castro, Bob Dylan, ponemos la música, sí. Todo es materia opinable, todo es materia opinable. Sí, a mí es un director que me hace mucho mal. A mí ¿Cómo me se gustan llama? casi todas las escenas donde aparece el azul, no me acuerdo el nombre. Manhattan. Manhattan. Casi todas las escenas donde aparece Manhattan están muy buena para Está mí. está bien hecho, sí. Doctor Manhattan está bien hecho. Sobre todo porque no se parece a Silver Surfer, como hacen siempre, que lo terminan haciendo muy parecido. Sí. ¿No? Sí. Gran personaje también. Parece que lo hacen como más un héroe de acción que una cuestión filosófica, ¿no? Bueno, ahí está, Adriel, tenés razón en Hancock. Hancock justamente es una película que cumple todas estas fases. Mírenla de vuelta. Bueno, el comediante también. Sí, no me digan en la película, díganme en el cómic. Porque en realidad el cómic es la película es una transpolación. Y eso, una película se convierte en mala cuando transpola exactamente lo que está en un cómic a la pantalla y no hace una adaptación. Bien. Vayamos ahora, a mí me gustaría que con estos conceptos podamos aplicarlos, ¿no? Nunca llegamos a aplicar, porque la clase es práctica, entonces aplicarlo en algo. Quiero leerles de este libro, se llama Práctica de Guión Cinematográfico, de Jean-Claude Carrière, que era el guionista de Buñuel y de tantos otros directores conocidos. Murió este año, hace poquito murió, creo que de COVID. ¿Qué le pasa a este gato? Denme un segundito, ¿sí? ¿Me aguantan 2 segundos? Sí, como no. Voy a ver qué le pasa a mi gato. Ahí va. Ya está, aunque no querían más trabajos prácticos, ¿no? Ya eran demasiados. ¿Están con muchos trabajos prácticos de todas las materias o cómo vienen? Todas las semanas, ¿no? Hay 2 materias que yo iba a estar que al final, por el tema de superposición, me excedí con el número de materias, no pude estar, que son. Hay otras 2 materias, no me acuerdo cómo se llaman, que están ustedes. Ayúdenme. Imagen y contexto. Esa imagen, ¿qué es lo que ven en imagen y contexto? ¿Cómo percibimos las imágenes? O cosas así. ¿Cómo? Vimos un Toda poco teoría de sobre imágenes y colores. Vimos teoría de la imagen, hasta ahora 3 autores y algo más. Y la otra materia que tienen es. Excelente la audiovisión, ¿no era? Sí. No, esa estoy yo. Ahí. Traducción y comprensión. Traducción y comprensión. Ah, está bien. En esa también iba a estar yo en esa materia, pero al final después tuve que
que claudicar esas dos materias porque estaba justamente, bueno, se me superponía con otras que son anuales, ¿no? Entonces preferí elegir esas. Pero bueno, capaz que están todos como en la misma sintonía, por eso digo. Pero les decía, en este libro hay un capítulo, son 2 páginas nada más, así que no se hagan, no es mucho lo que voy a leer. Se llama Entrenar, ensanchar la imaginación. Fíjense que ninguno de estos capítulos, para mí es un libro de guión que lo tengo desde que yo estudié cine, me encanta. Y en ningún lado habla de la sinopsis, de todo eso, sino que habla más de ejercitar la imaginación para poder llegar a hacer estas cosas sin pensar qué estamos haciendo, ¿no? Hacerlo por intuición, que es lo más importante. Porque, bueno, el profesor después les va a pedir eso justamente, y me pidió que hoy ejercitemos el tema de escribir pequeños argumentos, ¿no? Escribir pequeños argumentos. Yo creo que se ve más el tema argumento como sinopsis o como una idea de escribir una idea y desarrollar una idea con su inicio, su nudo y su desenlace, que otra cosa. Así que piensen en esto, piensen en una idea que ustedes desarrollarían como una película, como la que decía Lautaro, con un inicio, un nudo y un desenlace, ¿sí? Lautaro tenía ese inicio, ese nudo y un desenlace. Inicio, 2 chicos que pelean. Desenlace, se dan cuenta de que son, no, nudo, se dan cuenta de que son más parecidos, a través de una serie de hechos se dan dando cuenta de que son más parecidos de lo que ellos creían. Y el desenlace será, no sé, qué sé yo. ¿Cuál es el desenlace, Lautaro? Bueno, el desenlace era que los dos al final se dan cuenta de lo que tenían en común y arreglan las cosas y más allá del castigo que ellos reciben, al otro día están como amigos. Bien. Me falta un poco más de spice a eso, ¿eh? Eso sería el Club de los 5, más o menos. No lo había pensado, pero sí. ¿Quién dijo el Club de los 5? ¿Lucrecia? Claro, justamente. Es verdad, pero no falla eso, ¿eh? No falla ese argumento. Tal cual. No, obvio, pero me acordé de eso, tipo, amigos los castigan y se vuelven amigos. ¿Pero qué necesitas para el Club de los 5? Vamos a pensarlo, vamos a pensar en el Club de los 5. Me diste un gran ejemplo. El Club de los 5 es, ¿a partir de qué vos desarrollás o a partir de qué parte, que ustedes todavía no vieron esto, pero bueno, supongamos si no importa. Vas a desarrollar vos esa película. ¿Del argumento o de los personajes? De los personajes, ¿no? Porque... Claro. Claro, no, Sí. digo, el tema de agarrar a unos adolescentes, los castigos puede cambiar dependiendo de los personajes. Exactamente, entonces vos decís, yo quiero contar una historia que tenga un deportista, una cheerleader, o sea, el capitán del equipo de fútbol, la cheerleader, los tipos de Estados Unidos, ¿no? El rebelde, el James Dean, la adolescente con problemas de medicación, conducta y todo eso, y que me falta uno, ¿no? La gótica, la... Sí, bueno, está bien, esa era la que tenía. ¿El chico nerd? Y el nerd, tenés razón, claro que sí, por supuesto, justo el mejor de todos. Y el nerd, ¿sí? Agarramos todos los tipos básicos de la adolescencia en Estados Unidos. Yo siempre tuve una idea de ir a filmar a Estados Unidos cómo son realmente las fiestas de las prom, las fiestas de promoción, a ver si son así como dicen en las películas. Para mí, que debe ser absolutamente distinto, o nos deben estar vendiendo una idea de mundo que no es así allá. Es ¿no? bastante así. Yo tengo un amigo que vive en Pensilvania. Sí. Sí, Pensilvania. No me acuerdo, lo estoy confundiendo con Transilvania, pero es en Alemania. Sí, Pensilvania, sí. Y cuando él terminó la secundaria, en su caso, que suelen hacer unas fiestas, o el baile supuesto que siempre vemos en las películas, no es tan así. Es mucho que todos van con su grupo y muy a su bola. ¿Viste? Es como acá, en verdad, por lo que él me contó, es muy parecido acá.
¿Viste? Sí, sí. Por eso digo, pero nosotros en esa película lo que vemos que son estereotipos, ¿no? Entonces yo puedo trabajar, y esto lo van a ver más adelante, pero yo lo voy a decir ahora. Ustedes pueden trabajar con estereotipos, sí, vamos a decir el bueno, el malo, el héroe, el villano, pero siempre ese estereotipo tiene que tener una tridimensión. ¿A qué llamo tridimensión? El malo no es tan malo, ¿sí? El malo tiene siempre una motivación. Si el malo no tiene una motivación, es un personaje caricaturesco, podríamos decir, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en Parasites, que ustedes estuvieron viendo, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y pasa en el cine de hoy esto, y en el cine, en las series, en todo. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Ya no hay buenos y malos. Ya no hay buenos y malos en las historias de hoy. Ya no hay buenos y malos. El malo es el mundo, siempre. ¿Sí? Piensen en algunas películas de hoy. Piensen en Joker, ¿sí? Por ejemplo. Yo les nombro siempre películas populares para no ponerme pretencioso, ¿no? No le voy a decir, ay, piensen en la película china de no sé qué. No, piensen en Joker, ¿sí? Piensen en Joker. ¿Quién es el bueno y quién es el malo? Los otros que le hacen bullying a él, el enano y el otro que le hacen bullying a él, son malos. Y qué sé yo, tienen una vida horrible. Como que termina siendo más una crítica al sistema que a los conceptos de estereotipos. Exacto, el Directamente malo es el critica- sistema. Claro, el malo es el sistema, ¿entendés? Y en Hoy sí en son día, víctimas más o sea, como buenos y malos. Es víctimas del sistema contra el victimario que es el mismo sistema. exactamente, y todo eso te lo está vendiendo una productora que es parte del sistema también, ¿no? O sea que criticar al sistema también lo hace el sistema. ¿Se entiende? Entonces entramos Bueno. en esa espiral, sí. No, que pensaba, no sé si vieron la última película esta de Netflix que es de ciencia ficción, Pasajero Inesperado. No, no la vi, Bueno, por pero ahí. la conozco, sí. Pero pensaba que en la ciencia ficción se ve mucho esto de que ahora no hay un malo, o sea, porque antes en la ciencia ficción como que siempre había dos bandos que luchaban y había un bueno y un malo. Ahora como que el malo es algo, una casualidad, la naturaleza, no sé. Exacto. Tipo en Interstellar pasa, o Interstellar también, o en esta nueva sigue pasando, que ahora esto como que no hay un malo, ¿no? Claro. Bueno, fíjate, vos mirá la serie, hay una serie que se llama Succession, La Sucesión. Sí, también, sí. ¿La viste? Mm. Bueno, Sí, sí. En la Sucesión, que para mí después de The Wire es una de las mejores series que vi, justamente no hay buenos, ¿sí? Y los buenos, entre comillas, terminan siendo más odiados que los malos, porque son unos estúpidos, básicamente. Quieren pertenecer todo el tiempo a algo y terminan siempre cediendo a chantajes, ¿no? Claro, son como malos, pero tienen tantos matices que terminas empatizando por ahí. Muy buena la palabra, matices, exactamente, matices. Bueno, Matizar al personaje. hace poco salió una, The Boys, que está adaptada a un cómic, me parece, en Amazon Prime, que también es como Bueno. de superhéroes que no son superhéroes. O bueno, que cómo te los vende la industria y cómo son realmente. O sea, como que ahí la doble vara también. Exactamente. Esa es ahora otra que pienso. Bueno, fíjate que en The Voice, la protagonista, entre comillas, ¿sí? Que es esta superheroína cuya madre la preparó durante toda la vida para que entre en ese grupo. Después, cuando entra, sufre una situación de acoso, ¿no? Por parte de uno de los superhéroes. Y en un momento determinado ella termina siendo peor que los otros, porque termina siendo hipócrita, que es peor. Los héroes nacieron así, no es que llegaron desde abajo, nacieron arriba. Ella nació desde abajo y se termina creyendo esto, después recapacita. Bueno, y sigue siendo parte de esto que decíamos, del héroe, del regreso del héroe, ¿no? El regreso del héroe se capacita, se da cuenta de que estuvo mal y vuelve a la senda adecuada. Porque si un héroe no retoma el camino, le estamos vendiendo a quien está leyendo que existe la maldad en el mundo, ¿no?
o que guarda que la maldad en el mundo no existe, ¿no? Que todo tiene, fíjese que son todas estructuras. En la vida, salvo que nacemos, crecemos y nos morimos, que es la única estructura tripartita que tenemos en la vida, y que no podemos escapar, porque dice que estadísticamente de cada 10 personas, 10 tienden a morir, y 5 son la mitad, ¿no? Y por otra parte, está el hecho de que no hay estructura en nada en la vida. No hay estructura de nada, ¿sí? Yo nazco, crezco y me muero. Y después las cosas que van pasando, termina esta clase y bueno, no hay un remate de la clase. Chicos, terminó la clase, nos vamos, chao, toc. Sí, no podemos estar pensando todo el tiempo en darle le voy a dar un desenlace a esta clase. Yo hoy traté de darle una introducción, ¿no? A la clase poniéndole música de God Pick You Black Emperor, pero todos lo tomaron como música de yoga, así que no resultó muy bien. La próxima había pensado en alguna otra cosa. Pero la idea es que en el cine sí. Vamos a leer esto, ¿sí? Les voy a leer este capítulo que tiene 2 páginas para que ustedes puedan empezar a pensar cómo van a poder hacer estos ejercicios que el profe les va a pedir, que es escribir pequeños argumentos según todas estas ideas que ustedes vayan teniendo, ¿sí? Se llama entrenar, ensanchar la imaginación. Sabiendo, ¿me escuchan bien, no? Sí. Sabiendo y verificando cada día que la imaginación es un músculo, los alumnos guionistas de una escuela deberían imponerse esta disciplina. Contarse diariamente historias o incluso trozos, jirones de historias, una actitud singular entrevista en la calle, una frase inhabitual oída en el metro, con el único fin de entrenarse interesando a alguien, como ya he dicho. Es decir, contarse historias para interesar a alguien, contarse cosas que interesen al otro. Básicamente, nosotros lo que hacemos todo el tiempo es tratar de interesar al otro cuando escribimos algo. Podrían también imaginarse así selecciones de croquis, fotos, sonidos grabados con un magnetófono, que esto es viejo lo que pasa, ¿no? Con un celular. Músicas, el entorno de una historia, el acercamiento a una película que pronto llegará. Los ejercicios de los que yo hablaba en práctica del guión y otros ejercicios, pues cada uno puede inventar otros nuevos. Es incluso un ejercicio de imaginación inventar ejercicios para desarrollar la imaginación. ¿Dónde podría ponerlos en práctica mejor que en una escuela? A condición, por supuesto, de que los estudiantes se presten a ello, en ausencia incluso de los profesores. Me imagino a ustedes en los pasillos contando historias, ¿no? Como no hay pasillos, tampoco va a haber historia. Buñuel estaba familiarizado desde su juventud surrealista con este tipo de juegos. Buñuel es un director hispano mundial, podríamos decir, porque desarrolló poco su filmografía en España, sino que estuvo más en México y en Francia. Los practicaba a menudo, incluso para encontrar títulos. Si ustedes buscan en IMDb o en donde sea, los títulos de las películas de Buñuel son geniales. Creo que compiten en mejores títulos de la historia Buñuel y Fassbinder, ¿sí? Godard lo practica de otro modo. Filma unas imágenes que, en un momento dado de su vida, lo rozan, lo acosan, un paisaje, un rostro de actor, una foto en un diario. A continuación, las proyecta y pregunta, mostrándome, por ejemplo, un cuadro de Bonnard para Sálvese quien pueda, que es una película de él. Hay una escena ahí, fíjense las distintas maneras que hay de poder llegar a un argumento, ¿no? Uno a través de las imágenes, ve imágenes y a través de eso empieza a decirse, ¿hay algo acá? ¿Se puede encontrar algo según esto? Esta imagen que a mí me gustó. Creo que el de Godard para mí está más basado en lo que va a ser su trayectoria audiovisual ahora, ¿no? Hoy en día nosotros vamos a ver una imagen, nos vamos a enamorar de una imagen y vamos con eso, ¿sí? Más que escribir y después filmar. Se debe responder enseguida, decir sí o no, preferentemente sí, y precisar de qué escena se trata. Un hombre llama a la puerta. ¿Qué hombre? Yo no lo conozco. Lleva una maleta en la mano, un sombrero. ¿Y qué hace la mujer? Ella se levanta, cierra la ventana. Y así sucesivamente. Algunas veces la situación exige la búsqueda. Sucede muchas veces cuando se escribe un guión. Puede buscarse cualquier cosa. Hay que agotar el campo de lo posible, pero teniendo en cuenta la situación. En cambio, el ejercicio es completamente libre. Perdón. Solo está ahí para ayudar a la imaginación. Facultad magistral del espíritu, pero que el espíritu mismo mantiene bastante a menudo sumisa y prisionera, porque lo incita al juego. Eso puede resultar embriagador e incluso a veces a la rebelión, a la pura locura.
este ejercicio puede recurrir a lo arbitrario. Eso quiere decir que no se traben cuando imaginen cosas, tengan como la mente abierta, ¿sí? También hay que recordar, anotar y volver con frecuencia a las notas. Hay en Juventud sin Esperanza de Milos Forman, es otra película, una escena en la que Buck Henry, ebrio, intenta sin éxito comer un huevo duro en el mostrador de un café. Yo me acuerdo de una de Sed de Mal de Orson Welles, que Orson Welles está caminando hablando y por ahí agarra un huevo de una paloma y se le rompe el huevo de la paloma y empieza a hablar sobre eso. Y el otro, Charlton Heston, lo mira con una cara como diciendo, pero esto no estaba en el guión. Bueno, pero inventó una escena, inventó una cuestión ahí de la nada. El policía bruto mostró la brutalidad que tenía ese policía agarrando un huevo de paloma y que se le rompen las manos. Algo absolutamente improvisado, ¿sí? Eso ustedes no lo pueden escribir, pero sí lo pueden ejercitar. Ejercitan la improvisación también. Es una escena que a la que yo había asistido 20 años antes en un café tiene un nombre francés. Tenía 15 o 16 años en aquella época. 20 años más tarde, recordaba cada gesto, lo recuerdo todavía, porque mi memoria los había evocado, repetido a menudo. Eso forma parte de los ejercicios. Aquí también es en la escuela donde puede aprenderse, mejor sin duda que en otros lugares, a fortificar ese músculo invisible, a ejercitarse continuamente los unos gracias a los otros, los unos con los otros. Arthur Rubinstein decía, cuando paso un día sin tocar, lo noto. Cuando paso 2 días, lo notan mis amigos. Cuando pase 3 días, lo nota el público. Eso quiere decir que ustedes tienen que ejercitar la escritura constantemente, ¿sí? No riega uno su jardín de una vez para siempre. Es conveniente saber, todos los especialistas están de acuerdo, que nuestro cerebro es reductor, simplificador, que le gustan las soluciones fáciles y definitivas, que son todo lo contrario de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Lo que decíamos recién. ¿Qué es sinopsis? ¿Qué es argumento? ¿Qué es storyline? Sí, bueno, no es tan fácil, ¿no? Todo cerebro, toda imaginación que se encierra en una certidumbre se ve inmediatamente bloqueado por la esclerosis. Y eso puede suceder a la edad de 20 años, a la edad en que todo se sabe. Lo absurdo es querer llegar a una conclusión, decía Flaubert. Una película es todo salvo una conclusión. ¿Se entiende? No busquen definiciones en esto, no las hay. Las van a encontrar en algunos libros, sí. A mí me parece que tienen que pensar más que nada en ideas para poder llevar a estas estructuras y no en cómo llenamos esta estructura con ideas, ¿sí? ¿Se entiende esto? Bien, bueno, ¿alguna pregunta tienen? ¿Algo que quieran decir? ¿Alguna duda que les haya quedado de los textos? Traten de llevar los textos al día, ¿sí? Germán, por ejemplo, me consultó algunas dudas que tenía, que está buenísimo, eso me encanta a mí, porque me gusta trabajar en la parte práctica con dudas que ustedes tengan, no contándoles yo cosas, ¿sí? Pero si no llevan los textos Pablo, al día, sí. Ahora, a mí me pasaba, no sé, calculo que a los chicos también les debe pasar lo mismo. Como hay mucho material de definiciones cortas, ¿sí? Claro, uno no sabe qué tomar o si leer con mucha profundidad. Es como que te lleva mucho tiempo y realmente, es como vos decías recién, lo importante no pasa por ahí, me parece, por lo que vos estabas diciendo. Sí. No sé si me entendés. Sí, le voy a preguntar bien al profesor cómo es el tema, cómo él toma esto. Yo lo que hago muchas veces es, en las materias que tengo yo, también pongo mucho material en la bibliografía, también lo subo todo ese material, pero lo subo como algo de consulta. Si yo no sé si tienen que leer todo eso, si no tienen que leer, sinceramente no tengo idea yo, ¿sí? Trabajamos de manera muy particular, es muy distinta esta cátedra que la cátedra de, no sé, de antecedentes de la audiovisión, por ejemplo, ¿sí? Inclusive, Pablo, disculpa que te corte, me pasaba que, claro, yo cuando empecé a leer esto de escaleta, tema, idea, y como que me pasaba que como nos salteamos todo esto y empezamos a ver toda la parte de argumento, todo lo que hicimos, lo del práctico, me decía, bueno, nos salteamos todo esto y evidentemente capaz que no. Claro. Hay que leerlo, hay que tener la idea, pero lo importante es lo otro, por lo que vos me estás diciendo, no sé. Piensen en esto, piensen que
lo importante cuando ustedes vayan a escribir un guión, no es que sepan la definición de guión, sino que sepan cómo escribir un guión, ¿no? Sepan que no pueden hablar en pretérito perfecto simple, en un guión, o sea, yo fui, cuando en realidad no puedes mostrar a una persona que fue, salvo que sea con un flashback, entonces es mejor poner flashback. Germán va al almacén y no Germán fue al almacén. ¿Y cómo mostras el fue? O Germán piensa, qué aburrida la clase. ¿Cómo haces mostrar que Germán piensa? No, imagen a un pensamiento de Germán, que nos damos cuenta porque la pantalla se ve borrosa, ¿sí? Un guión es específico, un guión es específico. Si no, escribimos una novela, ¿sí? Un guión es específico, un guión tiene que decirte lo que tenés que filmar. Es una guía. ¿Sí? Un guión es una guía. Grandes guiones. Piensen que Whiplash, ¿alguien vio la película Whiplash? El profesor de batería, el profesor de jazz. Bueno, era un guión que quedó tirado, ¿sí? Que ganó una competencia del mejor guión nunca filmado y se filmó a partir de eso. Y a partir de ahí el director hizo una carrera que hizo ¿No ganar está el Oscar basada en por un La La Land, corto del ¿no? director? No ganó La La Land. Yo parezco No, Warren pero- Beatty, ¿no? Ganó la otra, Moonlight. Pero bueno, fue muy reconocida la película. Todos se equivocaron cuando entregaron el Oscar a la mejor película, pensando que era esa. ¿Pero esa no estaba basada en un corto del mismo director? ¿Cuál? Whiplash. Claro, por eso te digo, es un guión que nunca se llevó. Creo que Whiplash es la que ganó. A ver, déjame ver. Creo que es la que tiene el guión. Ganó el actor. Sí, no, el Oscar sí, pero el guión, digo. Creo que era un guión que nunca estuvo mucho tiempo. Pero, pero ya lo había escrito el director. Sí, no, de él, claro. Ah. A ver, no sé esa entonces, otra película también independiente de los últimos años, que había quedado, el guión había ganado como a mejor guión nunca filmado, ¿sí? Y a partir de ahí recibió el Raindance Film Festival, ¿sí? Acá está. Mira, hasta está el guión. El último que está en inglés, ¿no? Mira este guión. Se lo voy a mandar. Lástima que está en inglés, pero está bueno acá para que vean todas las... Claro, ¿no ves? Está el guión literario se llama, de la película, que es el guión de antes de que se haya filmado. Salvo que lo hayan agarrado después. Porque pasa mucho esto, cuando nosotros vemos el guión de una película, o nos podemos bajar el guión de una película, lo que nos bajamos es un guión escrito después de que se filmó la película, según lo que se ve en la película. No muchas veces tenemos acceso al guión previo a la película. ¿Ustedes vieron el clip que sale en todos lados del Resplandor? Cuando ya están por filmar y Jack Nicholson agarra el guión de la película y empieza a marcarlo. Empieza a marcar todo el guión porque dice que lo hacía... Creo que era Boris Karloff que lo hacía también, eso de marcar el guión. Y ahí tenemos un guión que nunca llega, porque lo que estamos viendo es una última versión de un guión técnico, pero el primer guión de la película nunca lo vamos a conocer, ¿sí? Que es el guión que le llega a los actores. Que es más cercano a una pieza literaria que otra cosa, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Qué tiene un tigre, Noelia, ahí arriba? No, es mi gata que arremetía ese pasa. Es gigante. Está gordita. Bueno. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, gente. Quedamos así entonces. Cualquier otra duda, ya saben, pueden consultar por email, ¿sí? Yo les prometo que esta semana les mando la devolución del trabajo, si está aprobado o no. Generalmente suelen estar aprobados. Del trabajo número 3, ¿no? Perfecto. Bueno, nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Hasta la próxima. Chao, Chao, gracias. chao. Nos vemos. Chao.